Ser minero. Dejamos atrás los temas de montaña, aunque nos acercamos a un paraje prodigioso y próximo también a hermosas cumbres. Sabero, con su Museo de la Minería y de la Siderurgia, y bajo la dirección de Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto, amigo? Pues muy bien, aquí entre montañas, como dices tú, o sea que estupendamente. Qué bien, y además con una excelente compañía y una de las personas que más sabe, ¿no?, de historia minera en esta tierra. Pues sí, la verdad que cuando, bueno, si vamos a hablar, como vamos a hacer, como va a ser el caso de hoy, ¿no?, de minería en el Bierzo y en la Ciana, si vamos a hablar de la MSP, pues bueno, pues inevitablemente tenemos que hablar de Víctor del Reguero. Nuestros oyentes ya le conocen porque, bueno, es colaborador habitual de nuestro programa en alguna ocasión. Víctor es, bueno, pues un gran investigador, ¿no?, un gran estudioso de la minería del Bierzo y de la Ciana, y casi lo más importante para mí, un gran divulgador, porque todo esto que estudia y que trabaja, ¿no?, en la minería, al final siempre pues nos lo regala en forma de exposición, como de la que vamos a hablar hoy, y en forma de publicaciones que son casi libros de coleccionista, como este último también que ha publicado, del que tocaremos también hoy el tema. O sea que bueno, vamos a hablar con Víctor del Reguero y vamos a hablar de la exposición que hemos inaugurado hace poquito en el museo y que está dedicada a los 100 años que se cumplen del ferrocarril de la MSP de Ponferrada-Villablino, ¿no? Un siglo del Ponfelino. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Bueno, háblanos de cuál es el enfoque que has querido darle a esta exposición o a este proyecto que bueno, es como muy global, ¿no?, con estas dos líneas de trabajo. Por un lado exposición y por otro lado publicación, ¿no?, que serán muy complementarias entre sí. Sí, bueno, en realidad digamos el libro intenta perpetuar un poco la exposición, porque la exposición, pues bueno, va a estar un tiempo en Sabero, y luego tenemos la intención de que sea itinerante pues por las zonas un poco que, bueno, vinculadas al ferrocarril, pero el libro un poco, digamos, que lo perpetuará y lo recogerá, ¿no?, lo salva, digamos, también. Evidentemente son complementarias porque el libro se nutre en la exposición hay 45 fotografías, en el libro hay 125, creo, es decir, es evidentemente complementario, y el enfoque fundamentalmente, y por resumirlo, al margen de la historia de cómo se construyó el ferrocarril, de por qué se construyó, de las locomotoras tan vistosas, ¿no?, que tenía, de vapor, que bueno, le dieron incluso nombre internacional en sus últimos años, yo he querido hacer un poco la historia de la gente del ferrocarril, es decir, de los trabajadores, del papel de la mujer en el ferrocarril, tantas veces desconocido, un poco la historia esa de la gente, de la vida del ferrocarril, que es lo que generalmente nunca se cuenta, ¿no? Yo creo que esa era la intención que yo tenía y espero pues haberla, si no la he conseguido, por lo menos tocarla un poco. Uh-huh. Roberto. Sí, porque además, Víctor, ahora que hablas de historias de vida, ¿no?, porque yo sí que, bueno, repasando ahora mismo, incluso dando otra vuelta por la exposición, que nunca te cansas de ver, y claro, cada fotografía es un mundo y con muchos detalles. Detrás de cada fotografía, sobre todo de esa última parte de las personas, hay unas historias familiares, bueno, pues importantes, ¿no? Sí, bueno, recuerdo un caso de, por ejemplo, había más casos, lo que pasa que, bueno, evidentemente cuando el ferrocarril tuvo en su época, digamos, de mayor esplendor, llegó a tener 500 personas trabajando simultáneamente, es decir, es imposible recoger a todo el mundo, entonces se utilizan ejemplos concretos para explicar un fenómeno. Por ejemplo, había muchas mujeres que trabajaban como guardesas, les llamaban, es decir, las personas encargadas de los pasos a nivel. La disposición oficial en el reglamento del ferrocarril era que las mujeres hacían ese trabajo de día, solamente podían trabajar durante el día, luego por la noche, si había tráfico, eso ya lo hacían hombres. Había muchas, en aquellos años, estamos hablando de los años 20, 30, 40, bueno, pues hubo varios casos de madres, incluso madres solteras, etcétera, que bueno, era una cosa generalmente corriente en aquella época, y
y los hijos de esas mujeres entraban al ferrocarril a trabajar, generalmente desde abajo, iban subiendo, entraban con alguna ocupación, en fin, de las bajas, y terminaban en muchos casos de maquinistas, etcétera. Es decir, había, y junto con, estoy poniendo el ejemplo de los hijos, pues hermanos, primos, en fin, familiares de todo tipo, con lo cual hubo en muchos casos, y sobre todo en los pueblos del Valle del Sil, Palacios del Sil, Cuevas del Sil, Toreno, Matarrosa, etcétera, hubo muchas familias completamente vinculadas al ferrocarril. Uh-huh. Y junto a estas historias de vida, ¿no?, y de familias vinculadas al ferrocarril, a mí me llama también muchísimo la atención las fotografías de esas enormes e impactantes locomotoras, ¿no?, que para aquella época debió ser todo un fenómeno. Claro, las locomotoras, sobre todo en una zona ya son impactantes hoy, ¿no? Que hoy parece que tenemos la sociedad tiene la sensación de haberlo visto todo, de poder verlo todo, aunque sea a través de una pantalla. Es decir, nunca hemos visto tanto habiendo visto menos. Pero yo creo que las locomotoras en aquellos tiempos, en una zona tan aislada como la Ciana, aislada en la lejanía, y en muchos casos en el tiempo, porque bueno, era a pesar de que había habido mucha permeabilidad, pues con Sierra Pamblé y etcétera, era una zona que estaba aislada durante muchos meses por cuestión de la nieve y demás circunstancias, y de las montañas de las que hablabais antes al principio de la conversación. Entonces, que llegaran esas locomotoras, es que no se habían visto ni en foto ni en nada. Y eso pues ha dejado anécdotas evidentemente muy muy curiosas. Una de ellas es cuando se inauguró el ferrocarril, hubo la empresa obsequió con un viaje a Palacios del Sil, desde Villablino a Palacios del Sil, un poco al vecindario, que era bastante pequeño en aquellos años, y las mujeres se tapaban con estos manteos que tenían las mujeres antiguamente, ¿no? Estos faldones, se tapaban la cabeza con ellos, porque lo que no acertaban a comprender era que se estaban moviendo ellas, es decir, el vagón, el tren, y no se movía el resto del mundo, es decir, los árboles, las montañas, todo lo que se veía fuera de la ventanilla, ¿no? Y junto a las fotografías, Víctor, uno de los hechos más importantes de la exposición es un vídeo casi inédito, ¿no?, casi me atrevo a decir. Sí, no, es inédito, es un vídeo que no se había visto nunca, es un Super 8 que está grabado en el año 78, por una mujer, por Josefa López. Su hijo ha tenido la gentileza de digitalizarlo y de cederlo para que se pueda ver en la exposición. Yo creo que es un poco una recreación más allá incluso de la fotografía, porque permite ver el movimiento, permite ver escenas que han sido familiares para todas las personas de todos estos pueblos, y que además el tren correo, que es un símbolo que además no solo yo creo que es una seña de identidad, incluso muy recordado, muy alimentador de la nostalgia local, ¿no? Y yo creo que son escenas que seguramente están congeladas en la retina de mucha gente, en la memoria de mucha gente de aquí, que cuando la vean pues seguramente va a haber emociones, va a haber recuerdos, y evidentemente también para el que no lo haya conocido, pues que pueda acercarse un poco más, es decir, ver esas locomotoras, esas estelas de vapor, etcétera, pues en movimiento, ¿no?, durante unos minutos. ¿Qué podemos contar, Víctor, sobre lo que fue la decadencia y final de la línea, incluso ya si miramos al futuro, aunque es un poco el cuento de nunca acabar, ¿no?, el posible resurgir del Pozuelino? Bueno, yo creo que no sé si la exposición, no sé si peca de realista o peca de por lo menos del presente. Es decir, se ha llegado a contar hasta el presente, los futuribles, pues que lo hagan otros o que los haga el futuro, ¿no? Pero yo creo que evidentemente lo que fue no va a ser. Tampoco, supongo que nadie tiene esa aspiración, ¿no?, de que vuelva a serlo. Pero todo lo que yo creo que también la exposición tiene que servir para hacer una llamada de atención de que esto es un patrimonio importante, que ha costado mucho construir, mantener, y que además forma parte de, como decía antes, de la identidad de esta tierra, y que creo que puede ser un buen aliciente para
transmitir o hacer llegar a esos otros atractivos que también citabais antes, ¿no? Que también tenemos montañas en la Ciana, por cierto. Y entonces yo creo que es, bueno, puede ser una llamada de atención de cara a decir esto existe, esto ha existido, esto sigue existiendo en una gran parte y lo más importante, estamos a tiempo de salvarlo. Porque actualmente pues estas vías están abandonadas, las locomotoras, pues bueno, las de vapor evidentemente hay alguna que son ya piezas de museo, ¿no? Evidentemente, pero lo que es la vía, las estaciones, pues bueno, está en un estado bastante importante de abandono y yo creo que eso en este momento puede ser reversible si se toma alguna medida. Si no se toman, pues evidentemente pues llegará el momento en que hablemos de esto, pues diciendo a qué había y tal, y bueno, remitiéndonos a las fotografías y a los vídeos, ¿no? Claro. En lugar de al mundo real, a lo físico. Es lo que decía Víctor, ¿no? Qué razón tiene, ¿no? Qué difícil es construir, ¿no? Y qué fácil es destruir. Y eso lo tenemos muy presente, ¿no? Con el tema del patrimonio minero. Pero bueno, por lo menos tenemos por lo menos este libro y esta exposición. Claro. La verdad que yo el libro lo tengo aquí enfrente, no me canso de mirarlo porque es una joyita, o sea, es como un manual, es como un libro de estos de coleccionista. Además son ediciones, verdad, bastante limitadas, Víctor, y me parece que hay que destacarlo también porque hay, bueno, pues mucho amante de lo que era el ferrocarril el Ponfelino, pero mucho amante del ferrocarril en general que querrá tenerlo. No sé si ya está, bueno, nosotros lo tenemos a la venta en el museo, no sé si ya lo tenéis disponible en alguna librería. Sí, está en internet, está en librerías como siempre, y bueno, está ya, vamos, está a todo vapor, sí. Bueno, pues hay que ponerse las pilas entonces para hacerse con algún ejemplar y también para, aunque tenemos tiempo todavía para disfrutar, ¿no?, de la exposición. ¿Cuál es la idea? ¿Hasta cuándo, Roberto? Bueno, pues la idea es que esté más o menos hasta mediados de noviembre, en estos meses en el museo, y luego, como decía Víctor, pues bueno, por lo menos que vaya a Ponferrada, Villablino, o sea, esos lugares que le dan origen, ¿no?, que al final es el trayecto del ferrocarril Ponferrada-Villablino. Nosotros, bueno, pues nos hemos unido, ¿no?, como siempre, a la idea y al empuje de Víctor, que nos propuso hacer esta exposición. Todo el trabajo, lógicamente, es suyo. El museo colabora, bueno, pues produciendo la exposición y dándola a conocer, y nos gustaría que no es poca cosa. Sí, bueno, es colaborar entre todos, ¿no? Y nos gustaría, bueno, pues que viajara a esos lugares y a otros muchos, lógicamente, porque es un patrimonio que no hay que olvidar. Bueno, pues magnífico proyecto con magníficos también actores implicados, el Museo Minero de Sabero y Víctor del Reguero. Un fuerte abrazo y enhorabuena, Víctor, gracias, ¿eh? Gracias, Chechu, un saludo. Y gracias también, Roberto, hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.